Bueno, nos vamos a Navarra a visitar un castillo, ¿verdad? Sí, nos vamos a Navarra en la quinta entrega, ¿no?, Eso de este es. recorrido que estamos haciendo por los castillos que defendieron el reino, que es como se titula la serie de libros editados por Pamiela, fruto de la investigación de Iñaki Sagredo, ¿no?, nuestro oficial de ronda entre tanta muralla navarra. Bueno, vamos a estar con él. Sí, Vamos a estar dentro de con un él enseguida. momentito, pero vamos primero a dar unos datos básicos sobre el lugar que visitamos esta mañana, que nos llevas ¿a qué castillo? Pues fíjate, hoy nos vamos al otro extremo de Euskal Herria, me refiero al otro extremo desde Bilbao, que es de donde estamos ahora, ¿no? Porque nos situamos allá en el límite con Aragón, justo en la misma frontera con la provincia de Zaragoza. Y nuestro destino es el que se conoce como Despoblado de Peña, un viejo pueblo situado en lo alto de la Sierra de Peña, en el término municipal de Javier, más o menos a unos 13 kilómetros de Sangocha. Despoblado porque no vive nadie. Sí, claro, efectivamente. Es lo que los anglosajones llamarían un ghost town, un pueblo fantasma, ¿no? En castellano castizo, un pueblo abandonado, ¿no? Y en euskera, pues herriucha. Y bueno, ahora me tendrás que preguntar qué es lo que se nos ha perdido en un pueblo abandonado. Pues efectivamente. En los confines de Navarra. Pues, está abandonado. Un pueblo abandonado puede tener castillo, me imagino, ¿no? Sí. ¿Qué se nos ha perdido? Pues se nos ha perdido un castillo, Un claro. castillo, las ruinas de un castillo. Claro, porque eso da el programa de hoy, la serie. Pero es un castillo en una localidad con un par de historias curiosas y además en medio de un paisaje tan inhóspito, yo diría que como formidable. ¿Historias históricas? Sí. ¿Leyendas? No, son históricas, pero muy del pueblo, ¿no? Lo que es el pueblo estuvo vivo hasta 1952. Ajá. Que es cuando marcharon sus dos últimos habitantes, que fueron el cartero, que se quedó sin nadie a quien llevar cartas porque la otra habitante era su mujer, ¿no? Entonces, pues fueron en principio los dos últimos habitantes oficiales, ¿no? Pero ahora viene, digamos, la primera historia curiosa. Apareció un ermitaño, un monje dominico belga, belga, sí, el padre Arnaldo Liederkerke, que subió a estas alturas, a estas soledades, buscando precisamente eso, ¿no? Estar en completa soledad, ¿no? Estar consigo mismo. Y aquí estuvo entre el 61 y el 64, que fue ya cuando se fue. Y la segunda de las curiosidades, cuando tú llegas allí, antes de entrar en el pueblito, hay un desvío que te lleva a lo que es, digamos, el Alto de la Peña. Y allí, muy cerquita del Alto, justo antes de hacer cima, está el cementerio. ¿Al lado de la iglesia? No, la iglesia está en el propio despoblado y a la derecha tienes 500 metros más o menos, subes a lo que es cerquita donde está el propio buzón del monte de la Peña, y ahí está el cementerio. Bueno, está el cementerio y también hay una fuente medieval que es también curiosa, ¿no? Bueno, pues en su cementerio está enterrado Donald Walker. ¿Quién es Donald Cecil Broadbent Walker? Belga no. No, de aquí, no era belga. Por aquí tampoco. Este era de la pérfida Albión. No, era inglés. Este era inglés. Era un piloto inglés que estaba en misión de reconocimiento durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Estaba fotografiando el sur de Francia, un 11 de noviembre de 1943, junto a su compañero A.M. Crowe, cuando fueron alcanzados cerquita de Toulouse por las baterías antiaéreas alemanas. Y terminaron cayendo ahí. Claro, ellos atravesaron la frontera con el avión bastante dañado, de hecho creo que iba en llamas. Atravesaron la frontera para estar sobre cielo neutral, es decir, si caer en territorio neutral. España en ese momento no estaba dentro de la Segunda Guerra Mundial, se acababa de finalizar prácticamente la Guerra Civil, pero no participaba en la Segunda Guerra Mundial. Entonces dijeron, bueno, entre caer en Francia, que me van a coger los nazis, o caer en España, que me van a coger, pues sí, los franquistas, pero en principio no estamos en guerra con ellos, pues decidieron cruzar la frontera. El caso es que Crowe, el que era el copiloto, logró saltar en paracaídas y cayó en el SOS del Rey Católico. Pero Walker también logró lanzarse en paracaídas, pero con la mala fortuna de que quedó enganchado el paracaídas en el avión.
No sé, hay crónicas que dicen que en el ala, otros que en la cola. Bueno, esto es un poco indiferente. El caso es que quedó enganchado en el avión y se estrelló en Monte Barduces, que está muy cerquita de Peña, vamos, allí mismo, ¿no? Y entonces, o sea que lo enterraron allí. Claro, que era el día de conmemoración del patrono del pueblo, salían todos de misa, ven caer un avión en llamas, llega primero la Guardia Civil, después llega la gente del pueblo, bueno, total que recogen el cadáver de este piloto y lo enterraron en el cementerio de Peña, y desde entonces permanece allí. No pudieron repatriar el cadáver porque la familia era bastante pobre, la familia inglesa, entonces lo dejaron allí. Y yo creo que hasta hace muy poquito, durante años, cada 1 de noviembre, el Club de Montaña de Sangüesa suele llevar flores a su tumba. No sé si lo siguen haciendo todavía, pero durante años ha sido así. En cualquier caso, allí nos comentaban que bueno, siempre suele haber flores en esa tumba. Por la descripción que has hecho, el paisaje desde el despoblado tiene que ser y en los alrededores muy bonito. Sí, es formidable y no exagero, no exagero. Yo no había estado y cuando fui el otro día me quedé absolutamente absorto de la belleza, de lo salvaje que es una pasada. El despoblado, lo que es propiamente el despoblado, está literalmente agarrado a una ladera, meseta rocosa muy empinada, no sé cómo llamarlo, ¿no? Desnuda de vegetación. Parece que en cualquier momento lo que queda del pueblo vaya a resbalar y a despeñarse. Es una pasada, ¿no? Fíjate, está casi a 900 metros de altitud, con la cima de la Peña enfrente, que está más o menos a 1070, digo más o menos porque unos dicen 1069, 1070, bueno. Y se encuentra aislado, lo que es el despoblado, se encuentra aislado en esta meseta ladera entre un barranco y un horizonte interminable de montes, encinares, y asentados sobre un roquedo que lo mismo dejan ver pues areniscas con arcillas y limos que muestran pues los cantos rodados de un conglomerado superpotente, todo ello proveniente probablemente de antiguas corrientes fluviales. Y es que luego está el silencio. Claro. Está el silencio. Claro. Es un silencio entre espectros de construcciones viejas que solamente se rompe por un viento que a veces llega a ser inclemente. Pero claro, le da un puntito ahí inquietante, pero en medio de unas vistas absolutamente espectaculares, de una belleza, no sé qué adjetivo poner, incontenida. Es que es una pasada. Es una pasada de bonito. Ya una vez escuchado esto habrá que visitarlo. Pero sin duda, ver la fuente medieval que has mencionado, el cementerio con la tumba del inglés. ¿Y qué otras cosas se ven en el despoblado? Está la iglesia de San Martín de Tours, está muy bien conservada, la restauraron. ¿Se puede visitar en el interior? No, solamente la abren el día de la festividad y otro día al año que no recuerdo ahora cuál es. Pero vamos, no, tú vas allí y lo normal es que esté cerrada. Es espectacular porque toda la torre tiene un arco gótico que está sobre el camino de entrada al pueblo, a lo que era el antiguo pueblo, que estaba amurallado. Entonces, la entrada es, ya te digo, es espectacular. Llegar es como estar en una película, es que en una leyenda medieval, es una auténtica pasada, ¿no? Y luego, bueno, están los diferentes edificios en ruinas, pues la escuela, el horno, la casa abacial, y luego está el castillo, claro, pero llegados a este punto yo creo que es hora ya de saludar a Iñaki. Hombre, Iñaki está ahí escuchando atentamente y diciendo, ¿cuándo me van a dar paso? Es que si me dan cuerda hablando de este pueblo, la verdad es que... Bueno, Iñaki y Xavier ya se conocen, saben bien cómo es uno y cómo es otro. Iñaki, ¿qué tal estás? Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Kaixo, Iñaki, egunon. Kaixo. Estaba diciendo que el lugar es espectacular, vamos, desde mi punto de vista no tiene otro calificativo, ¿no? Y con esto no quiero condicionarte, pero no sé, no es una primera semblanza tú del lugar, del sitio. Pues la verdad es que es un espectáculo porque está ubicado en un punto que era para controlar la frontera entre Aragón y Navarra, que marcaba el río Aragón, y sin duda es una vista impresionante hacia el Valle de Aibar y Valle de Valdonsella, en la zona de esos del Rey Católico. La verdad es que es un sitio muy bonito, o sea, es para visitarlo, y como muy bien dices, Javier, o sea, es el silencio que te envuelve, ¿no? Que es unas ruinas, que es un paisaje que parece que nos traslada en el tiempo. Es lo que más llama la atención una vez que llegas allí, ¿no? En ese sentido, el alma como que comulga no solamente con el espacio, sino con la historia. Es una auténtica pasada. Pero, a ver, Peña fue un recinto amurallado con un castillo, ¿no? En lo alto del roquedo. Descríbenos un poco cómo fueron todo el conjunto fortificado y el castillo, y qué queda hoy de todo ello, qué es lo que podemos ver. Pues bueno, lo que podemos ver es un castillo bastante arruinado,
pero dentro de lo que está arruinado, como otros castillos, pues por lo menos aún tenemos para ver el torreón principal y alguna torrecilla pues de lo que era el recinto, ¿no? Y también, como bien dices, la muralla del pueblo. O sea, al final era, como has comentado, es un cerro rocoso, inclinado. Entonces la muralla hacía prácticamente de cierre en una parte del cerro, ¿no? Y esa era la función de Peña. O sea, era un asentamiento fortificado con un interés especial en el control fronterizo y también el control de la cañada de los Roncaleses, que pasaba cerca, ¿no? Lo curioso de este castillo, aparte de las características, yo ya me lanzo a la siguiente pregunta, ¿no? Ujú. Pero es un poco cómo fue a parar al Reino de Navarra, porque no pensemos que las cosas surgen como surgen y ya está. O sea, realmente fue un empeño de un rey, necesitaba de dinero el rey de Aragón, y el rey Sancho el Fuerte se convirtió en un rey prestamista. O sea, daba dinero al rey de Aragón cuando necesitaba para sus campañas contra los musulmanes allá por Mallorca y Valencia, y daba dinero, pero a condición, bueno, tenía como una especie como unos castillos que en caso de que no hubiera devolución del dinero, pues se quedaba para Navarra. Y de esta forma tan curiosa se quedó Peña y también se quedó Petilla de Aragón, y eso es por la razón que Santiago Ramón de Cajal se considera navarro, aun estando Petilla dentro de Aragón. O sea, son particularidades, curiosidades de la historia, ¿no? Ujú. Y el castillo pues formó parte del Reino de Navarra prácticamente desde el 1209, una cosita así, ¿no? Y durante ese tiempo pues tuvo su función dentro de la medida de Sangüesa, que era defender pues el Valle de Eibar con Cáseda, con otros castillos que había en la región, como por ejemplo Gallipienzo, y esa era su función, defender y controlar la zona fronteriza para el rey de Navarra, ¿no? ¿Y el origen? Porque, si no me equivoco, nos podemos remontar hasta el siglo XI, ¿no? A Sancho Garcés III el Mayor y lo que eran las pugnas en aquel momento con los musulmanes, ¿no? Eso es. Fíjate que siempre pensamos que los castillos más antiguos tenemos que mirarlos hacia el sur un poquito, ¿no? Y sin embargo el monasterio de Leire nos marca también fortificaciones antiquísimas, ¿no? Como Undués, como teníamos también un castillo que se llamaba Ventauni, cerca de Salvatierra de Esca, que es una zona... Y es que esa región de Valdonsella, podríamos hablar de un epicentro de los vascones también. O sea, era un territorio indómito. Visigodos, vascones, musulmanes intentaron adentrarse por allí, por el mismo desfiladero que está el río, nos marca el río Aragón en la zona de Gallipienzo y que controlaba el castillo, que es espectacular también, de Ujue, controlaba sobre ese alto, ¿no? Entonces, había un sistema de comunicación, por ejemplo, entre Peña, Gallipienzo, Ujue, Aibar. Toda esa zona que es muy antigua ya era pues zonas de correrías de Sancho Garcés I, el primer, prácticamente con permiso de Íñigo Arista, el primer rey de Pamplona, un poco así considerado como certificado, ¿no? Más o menos hablaríamos de principios del siglo X. Y ese sistema defensivo nos viene desde los vascones. Es casi seguro que bajo el castillo medieval, que será del siglo XII o XI, pues habrá restos más antiguos de ese periodo, ¿no? Que nos marca esa primera defensa que tuvimos para defendernos contra la gente que quiso dominar a los vascones, sobre todo en el Pirineo. Era como una antesala al Pirineo, y esa era la función, ¿no? Es controlar esos pasos fronterizos. Y desde luego sitio como para un castro es un sitio propicio para instalar ahí un castro, lo es, desde luego. Está hablando Xavier Bañuelos, al otro lado del teléfono está Iñaki Sagredo. El papel del castillo, de los castillos siempre es importante, ¿no? Cuando son castillos de carácter defensivo, de controlar el territorio. No sé si este era especialmente grande o no lo era. ¿Y qué papel juega en cuanto a la importancia que tuvo históricamente de la raya fronteriza? Pues fíjate que el castillo, como todos los castillos prácticamente del Reino de Navarra, el tamaño no era en sí muy grande. Hablamos de una longitud máxima de unos 40 metros de largo por 30 de ancho aproximadamente, ¿eh? Sería necesario hacer una excavación arqueológica. Pero la importancia radica sobre todo en mantener zonas de asentamiento, zonas de control, como al final es el interés de mantener un poblamiento en la frontera para controlarla y también para tener gente de lo propio del Reino de Navarra estando allí y delimitando un espacio, ¿no? Ha pasado siempre, ¿no? Cuando, no quiero meter un rollo, pero cuando Alfonso VIII conquistó Guipúzcoa, Vizcaya y Araba para Navarra, Sí. pues lo primero que hizo también fue fundar villas para amojonar, una forma de amojonar entre un reino y otro. Pues el Reino de Navarra pues también tenía su forma de amojonamiento, y villas como Sangüesa, Javier, Peña,
nos va formando una línea fronteriza con respecto a Aragón, ¿no? Asentar población en el Eso es. territorio para fijar la pertenencia del territorio, en este caso, al reino. Eso es, Xavier. Entonces, esa era una de sus funciones. Y otra función, evidentemente, la defensa. Navarra tuvo guerra con Aragón varias veces. Hay una que es muy documentada, que es en 1362. Y en ese periodo, por ejemplo, aumentó la guarnición de Peña. Imagínate, pues con lo pequeñito que es, pues llegó a tener hasta 60 hombres de armas controlando toda la villa, ¿no? 40, 60, iba basculando en tiempo de guerra. Y sin embargo, en tiempo de paz, pues este castillo pues tenía lo máximo 8 hombres, o sea, era poquito, ¿no? Pero bueno, mantenían su control de la zona, que era lo más importante. Como muchos castillos navarros, su declive también llega tras la conquista del reino por Castilla y Aragón, ¿no? De hecho, es uno de los primeros, si no estoy equivocado, en ser destruidos por orden de Fernando el Católico. ¿Cuáles fueron las razones para su destrucción? Pues fíjate, las razones en gran parte es un poco... Sé que hay varias teorías, ¿no? Están los que comentan que es por ahorrar guarniciones armadas castellanas, que una vez invadido el reino, pues para ahorrar dinero y para ahorrar sobre todo control, ¿no? Tiempo de control. Pero también había su parte anímica, ¿no? Cuando el cardenal Cisneros mandó destruir un poquito más adelante todos los cercos amurallados y lo que quedaban de castillos, lo dejó muy claro, y hay un documento en Simancas, que era para que los navarros no levantaran la cabeza, para que se les fuera esa fantasía, ese orgullo, pero una forma como de someter, ¿no? Y en parte es así, ¿no? El castillo de Peña poco peligro podía ofrecer a Castilla o al Reino de España más adelante, con Carlos I de España, un castillo ahí situado prácticamente en una zona de 3 viviendas, ¿no? Pero era esa especie como de sometimiento un poquito moral, ¿no? Del pueblo navarro, y para evitar que pues intentara devolverse o volver otra vez a sus naturales, ¿no? A los reyes naturales. Y fue esa una de las razones, quizás la más importante, ¿no? Pero la villa continúa habitada. Como hemos dicho, no es hasta los años 50, ¿no?, del siglo pasado cuando es abandonada. Pero a partir de ese momento en que el castillo, digamos, es destruido por las fuerzas de Fernando el Católico, Cisneros y demás, ¿cuál es el devenir del castillo desde entonces? Pues el devenir, pues es como pasa en muchos sitios, que es una forma de cantera gratuita. Y eso que en muchos pueblos navarros, no me consta en Peña, pero seguramente que también, porque se mantiene bastante el alzado, intentaron mantenerlos, la gente que conocía esa historia de boca en boca, de mantener los castillos, y protestaron muchas veces cuando gente por desconocimiento llevaba piedras, ¿no? Y ha pasado en muchos pueblos. Al final, la gente tenía ese orgullo de esa historia pasada, que no nos la han contado a nivel de libros, pero sí ha sido una historia oral entre los pueblos, ¿no? Y mantuvieron el castillo. Prácticamente se mantiene hasta la actualidad, pero falta sin duda, como repetimos programa tras programa, consolidar, arreglar, mantener, ¿no? Porque irá desapareciendo poquito a poquito. Es una pena. Hay una curiosidad que me contaba Xavier, que la Cañada Real de los Roncaleses, la que unía el Valle del Roncal con las Bardenas Reales en la transhumancia del ganado ovino, pasa junto al despoblado de Peña. ¿Es una casualidad o hay un vínculo histórico entre ambos? Siempre hay un vínculo, o sea, las rutas, claro, luego hablamos de calzadas romanas, pero anterior a las rutas romanas están lo que son las cañadas, lo que es la transhumancia, ¿no? El Roncal o el Pirineo con la Bardena era una ruta por diferentes cañadas, y la más importante era la cañada de los Roncaleses, que pasa justo al lado de Peña, entre Cáceres y Peña, y es evidente que los poblamientos tienen algo que ver, o sea, el origen de estos pueblos posiblemente sean ganaderos que mantuvieron ahí pues bueno, una cierta población con interés por el tema de la cañada, ¿no? Uh-huh. Los roncaleses siempre han tenido derechos en la Bardena de pasto, y siempre toda la región pues ha tenido bastante vinculación y sirve de vínculo, ¿no? Es muy bonito analizar, por ejemplo, apellidos que puede haber en la ribera, como Garde, Urzanqui, que van relacionados con lo que sería la cañada de los Roncaleses y el Pirineo. Es ese vínculo que existe en Navarra, en la merindad de Sangüesa, y que fue uno de los puntos de defensa más importantes contra la conquista, por ese vínculo que existía entre los reyes de Pamplona, Navarra, con la gente roncalesa pirenaica, ¿no? Y era de defender el reino. Como único detalle, ya termino un poquito de la parte histórica, pero fijaros, ese vínculo fue hasta el final, en la conquista del Reino de Navarra, cuando las tropas de Fernando el Católico entraron por el corredor de la Sacana, por la barranca. Los roncaleses vigilaron y siguieron, aunque no tenían ninguna posibilidad,
al ejército de Castilla porque lo tenían en los genes, porque había que defenderlo, porque era un vínculo y era una obligación que sale nada más nacer Roncales, ya sabían que tenían que defender el reino. Y esa vinculación viene desde el tiempo pastoril, que los reyes pues favorecieron el pastoreo en la Bardena, y esa cañada nos marca también esa historia. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a decir que después de lo que habéis contado tan hermoso, ¿no?, en la descripción del paisaje, en un lugar protegido, sin duda seguramente algo más se podría hacer por él. Suele pasar esas cosas, Sí, de ¿no? hecho está declarado bien de interés cultural, ¿no? Esta es una excursión magnífica. Sí, Xavier, ¿cómo se llega y cómo podemos no es organizarnos? No es ni complicado ni especialmente duro, pero sí que hay que caminar, porque para las y los excursionistas los únicos accesos son a pie. Esto es porque está en una finca privada y no permite el tráfico de vehículos ajenos. De todos modos, en el caso de que fuera posible, haría falta un 4x4, porque la verdad es que para un vehículo mal. Pero a pie se llega muy bien. A ver, primero hay que llegar hasta Garabardeal y de allí a Torre de Peña, que es donde dejamos el coche. Y un cartelito ya te dice que no puedes seguir con él, y además más adelante hay una cadena, ¿no? O sea, con el coche no se puede pasar, pero se va a pie. Hay dos posibilidades, la corta y la larga. La larga sigue la senda de los Roncaleses, que tiene tramos, yo diría que bastante empinaditos y es bastante más costosa. La corta, que es la que nosotros hicimos el otro día, discurre por la pista. Y además discurre entero, por la pista. Va subiendo sin grandes cuestas, es muy cómoda, la verdad, y con abundantes sombras. Y es muy bonito, ¿no? Y sobre todo cuando se comienzan a ver los restos del despoblado en lo alto del Roquedo, allí a la izquierda entre el arbolado, ¿no? Y luego se puede hacer un recorrido circular o volver por el mismo camino, que es lo que nosotros decidimos hacer. En total, por la corta, algo más de 10 kilómetros y un paseo precioso. 15 segundos para despedir a Iñaki Sagredo, que como siempre nos atiende maravillosamente. Te hemos escuchado alto y claro. Genial, Iñaki, que tengas un gran domingo. Y a Xavier Bañuelos, que como siempre también llega aquí sobre el terreno cada 7 días, en Más que Palabras. A ambos, suerte, hasta pronto. Agur.